Buenas noches, esto es Noticentro 1, emisión central. Hoy es miércoles 24 de junio. Yo soy Margarita Ortega. Y yo, Stick Luengas. Aquí están las noticias más importantes en toda Colombia. Bienvenidos. Exclusivo Noticentro 1. Abelardo de la Espriella, presidente electo de Colombia, recibe el país con más narcos y menos inteligencia de Fuerzas Armadas. Paz total de Petro, un fracaso, advierten. Gobierno habría aceptado manipulación de grupo narco. ¿Negociaron beneficios? Declarar electo al ciudadano Abelardo Gabriel de la Espriella Otero. Ratifican oficialmente a Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia tras finalización de exitoso escrutinio. Iván Cepeda se rinde políticamente y acepta escrutinio que deja como ganador a Abelardo. Acepta curul en el Congreso junto con Aida Quilcue. Petro acepta derrota de la izquierda y habla de empalme con Abelardo, así como de su salida de la Casa de Nariño. Presidente electo Abelardo de la Espriella acuerda retomar relaciones diplomáticas con Israel. Corte Constitucional avala parcialmente emergencia económica por situación de lluvias. A la cárcel contratistas y funcionarios señalados de direccionar convenios por $500 millones de pesos de regalías. Bogotá. Acuerdos políticos. Presidente electo Abelardo de la Espriella habla con el alcalde Carlos Fernando Galán. Sectores políticos opinan. Fuerte temblor con epicentro en Venezuela se siente en Colombia. Evacúan edificaciones ante alerta de movimiento telúrico. Y en deportes, Neymar Jr. volvió a jugar con la selección brasilera. Exclusivo Noticentro 1, les presentamos la demoledora radiografía que revela cómo el Clan del Golfo se convirtió en el ejército criminal con mayor expansión durante el gobierno de Gustavo Petro, disparando su pie de fuerza a más de 14.000 hombres en solo 4 años. ¿Qué hay detrás de este vertiginoso crecimiento? Laura Parra nos cuenta. Laura, buenas noches. Margarita y televidentes, buenas noches. Pues además esta radiografía revela que para lograr esa inminente expansión, el Clan del Golfo había reinventado su estrategia de guerra basándose en 2 premisas. La primera era volverse invisibles para las autoridades y después consolidarse como una empresa multimillonaria del crimen. Informes de inteligencia revelan a Noticentro 1 que desde 2022, donde el presidente Petro asumió su mandato, el Clan del Golfo pasó de tener 9.000 integrantes a más de 14.000 integrantes en 2026, expandiendo su dominio de 250 a más de 400 municipios. Para lograr esta expansión, el ejército criminal abrió nuevos frentes de guerra. El secreto de su avance: reinventaron la estrategia de guerra bajo 2 premisas fundamentales: volverse invisibles ante las autoridades y consolidarse como una millonaria empresa criminal. Para camuflarse, a diferencia del ELN o las disidencias, el Clan del Golfo no opera en grandes campamentos. Su movilidad los hace casi indetectables porque se mimetizan entre la población. El verdadero éxito de su estrategia radica en ganarse a las comunidades y financiar una gigantesca red de informantes llamados puntos, jóvenes a quienes le entregan $1 millón de pesos mensuales, celular, arma y motocicleta con la única misión de reportar cada movimiento de la fuerza pública. Pero esto sería solo una ventana frente al gran imperio criminal del clan. En las regiones, el cartel ya no se presenta como una guerrilla, se vende como una empresa de oportunidades, reclutando con millonarios salarios, lujos y promesas, financiando obras, construyendo casas y entregando hasta primas navideñas para motivar a sus tropas. Noticentro 1 tuvo acceso exclusivo a su tabla de rangos salariales. Un comandante de bloque gana 70 millones de pesos al mes, uno de zona 20 millones y un mando político 7 millones. Los patrulleros reciben $1,5 millones y los puntos hasta $1 millón, con bonos extra para explosivistas. Desde 2022, bajo el paraguas de la paz total del presidente Gustavo Petro, este grupo armado entró en una fase de diálogos con el gobierno. Sin embargo, este periodo de 4 años hoy es visto por analistas como la época dorada para el rearme y fortalecimiento y expansión de este imperio criminal.
Los datos de inteligencia revelan que su nómina mensual, operando solo en Antioquia, Córdoba, Chocó y el sur de Bolívar, ya supera los 40.000 millones de pesos. Si eso gastan solo en sueldos para sus hombres, surge la pregunta: ¿cuánta fortuna adicional están amasando y de dónde están saliendo los millonarios recursos para financiar un ejército que hoy supera en armas y tecnología a cualquier otra banda del país? Y además, ¿hasta cuándo se permitirá que este grupo armado se siga fortaleciendo mientras se encuentra en negociaciones? Y una nueva tormenta sacude a la política de Paz Total luego de que una investigación revelara que presuntamente el gobierno nacional le habría prometido al Clan del Golfo detener los bombardeos y las operaciones en su contra con el fin de avanzar con los acuerdos de paz. Una investigación de Noticias Caracol reveló que presuntamente Danilo Rueda, excomisionado de paz, habría ofrecido al Clan del Golfo, el grupo armado que más se expandió durante el gobierno de Gustavo Petro, suspender bombardeos y acciones de inteligencia en su contra. Esto como garantía para iniciar diálogos con ese grupo, la suspensión de bombardeos y una purga de oficiales del ejército, la policía y entidades de inteligencia nacional. Hasta propuso que el clan informara al gobierno sobre uniformados que no acataran un cese el fuego. El escándalo estalló tras revelarse los audios de una reunión secreta en Urabá en septiembre de 2022. Tras la revelación, Rueda se defendió asegurando que solo era una fase exploratoria y no un acuerdo, mientras que el exministro de Defensa Iván Velásquez desautorizó la promesa. Las afirmaciones hechas por Danilo Rueda, de acuerdo con los referidos audios, solo lo comprometen a él y es él quien deberá dar las explicaciones correspondientes. El presidente Petro no firmó la paz con el Clan del Golfo, le firmó la rendición del Estado colombiano. Las zonas de ubicación temporal no son zonas de paz, son zonas de impunidad con garantías oficiales. Mientras el presidente suspendía capturas, el Clan del Golfo se expandía. Eso no es paz total, es complicidad total. Esto podría incurrirse en un delito llamado traición a la patria, sin contar la suspensión de los bombardeos en su momento contra el Clan del Golfo. Y el ministro de Defensa en su momento, el señor Iván Velásquez, dijo que era supuestamente porque había niños. No, señor, aquí hay un complot del Estado del gobierno de Petro, para apoyar a estos actores armados ilegales como el Clan del Golfo. El concejal Marco Fidel Acosta denunció al presidente Gustavo Petro ante la comisión de acusaciones por presuntos acuerdos con el clan. Pues Margarita, esta nueva investigación reactiva los duros cuestionamientos sobre si la política de paz total terminó convirtiéndose en un escudo para que los grupos armados en Colombia se fortalecieran. Informó para Noticentro 1, Laura Parra. Esta es una noticia en desarrollo en Noticentro 1. Las autoridades confirmaron el asesinato de 2 uniformados de la policía adscritos al Grupo de Operaciones Especiales GOES que fueron víctimas de un hostigamiento registrado en el sector El Muro en Cali, Darién en la tarde de este miércoles. De acuerdo con la fuerza pública, el ataque sería una retaliación por la baja de alias Marlon, máximo cabecilla de las disidencias de las FARC en el suroccidente del país. Este ataque habría sido penetrado por integrantes del grupo armado organizado residual, Estado Mayor Central, estructura Columna Móvil Wilson González, organización delincuencial que mantiene injerencia criminal en esta zona del departamento y que sería responsable de diferentes acciones violentas contra la fuerza pública y la población civil. En el hostigamiento también resultaron heridos otros 2 policías quienes se recuperan en un centro asistencial. En nuestra emisión internacional les contábamos de un fuerte temblor que se presentó en Venezuela. No fue diferente en Colombia. Según las autoridades, este habría superado el 6,1. Localidades como Suba, Engativá y otras fue donde más se sintió. Valentina Mejía tiene los detalles de lo que sucedió en horas de la tarde. Valentina, feliz noche. Buenas noches, STIC televidentes. Tal y como usted lo menciona, pues este trágico terremoto de 7.5 que sacudió a la costa caribe tuvo epicentro en Venezuela, dejando graves traumatismos en el vecino país. Sin embargo, también se sintió acá en el territorio nacional en ciudades capitales como Bogotá, Cali y Medellín. Sin embargo, no hubo graves afectaciones. Hasta el momento no se reportan afectaciones. Cabe mencionar que el sistema meteorológico se pronunció. Es importante recordarle a la comunidad que tanto Colombia como Venezuela se encuentran en una zona geológica de una alta interacción de placas tectónicas y que este tipo de eventos sísmicos son normales para los dos países. Las condiciones de este evento, de una baja profundidad y alta magnitud,
hacen que las ondas viajen por toda la corteza y que por eso sea ampliamente sentido en el territorio colombiano. A la hora, llevamos más de 200 reportes de sentidos a lo largo de todo el territorio colombiano. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo aseguró que no hay alerta de tsunami en la costa caribe del territorio nacional. Asimismo, el alcalde Carlos Fernando Galán aseguró que enviará ayudas humanitarias al vecino país. Es la información que se registra hasta el momento. Continúen ustedes en estudio, informó para Noticentro 1 Valentina Mejía. El Consejo Nacional Electoral finalizó el escrutinio nacional de la segunda vuelta y declara oficialmente a Abelardo de la Espriella como el presidente de la República para el periodo 2026-2030. Ana María estuvo allí presente en estas declaraciones que dieron desde el Consejo Nacional Electoral. Ana María, ¿qué más dijeron? Buenas noches para usted y para todos los televidentes. Pues finalizó el escrutinio en todo el país y a través de una audiencia ya decretaron los resultados a través de una resolución del CNE. Dice el magistrado Cristian Quirós, presidente del CNE, que estas fueron unas elecciones transparentes y que es la muestra también de la organización del proceso que se llevó a cabo. El Consejo Nacional Electoral declaró oficialmente electos a Abelardo Gabriel de la Espriella Otero y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de la República para el periodo constitucional 2026-2030. La decisión quedó consignada en la resolución de la Sala Plena E3181 del 2026, leída por el registrador delegado para lo electoral, Jaime Hernando Suárez, designado secretario del CNE para este acto. Declarar electo al ciudadano Abelardo Gabriel de la Espriella Otero, identificado con la cédula de ciudadanía número 11.004.242 de Montería, como presidente de la República de Colombia para el periodo constitucional 2026-2030. Según el formulario E26, que hace parte integral de la resolución en la Comisión Escrutadora Nacional, terminó el escrutinio el 24 de junio a las 3:09 de la tarde con el siguiente resultado. Abelardo de la Espriella obtuvo 12.960.166 votos y el senador Iván Cepeda Castro obtuvo 12.708.312 votos. El total por candidatos fue de 25.668.478 sufragios, a lo que se suman 427.000 votos en blanco para un total de 26 millones de votos válidos, una diferencia de 177.842 votos. Cada voto fue contado. Solo cuando se agotó este examen y no antes, damos por terminado el escrutinio y procedemos a esta declaratoria de elección. Lo hemos dicho hasta el cansancio a lo largo de todo este proceso. Las elecciones no se declaran, se demuestran. Hoy quedó demostrado el resultado que entregamos, que no es una opinión ni una conveniencia, sino es el producto verificable de un proceso técnico, transparente, acompañado por miles de testigos, por la observación internacional. El acto administrativo precisa que de conformidad con el artículo 112 de la Constitución y el artículo 24 de la Ley 1909 del 2018, Cepeda Castro tendrá derecho personal a ocupar una curul en el Senado y su fórmula vicepresidencial Aida Quilcue una curul en la Cámara de Representantes durante el periodo de dichas corporaciones. La resolución señala que ambos candidatos presentaron ante el CNE el 24 de junio la aceptación de esa curul en virtud del estatuto de la oposición. Y es que precisamente el ex candidato Iván Cepeda esta mañana reconoció los resultados y también aceptó la curul en el Senado que le corresponde por el estatuto de oposición. El ex candidato presidencial Iván Cepeda reconoció oficialmente la victoria de Abelardo de la Espriella en las elecciones presidenciales de este año, luego de conocerse los resultados consolidados del escrutinio que confirmaron la ventaja del dirigente de derecha sobre el aspirante del pacto histórico. En una declaración pública, Cepeda aceptó el veredicto de las autoridades electorales y reconoció a de la Espriella como nuevo presidente de la República. La decisión se produce después de que la registraduría que el escrutinio coincidió en un 99,9% con los resultados preliminares reportados la noche de la segunda vuelta, despejando dudas que habían sido planteadas por sectores del oficialismo. He decidido aceptar el resultado que surge de dicho proceso y que señala que Abelardo de la Espriella es el nuevo presidente de la República. Lo hago como un acto de responsabilidad democrática. Lo hago para contribuir a la convivencia, a la paz y al diálogo
entre colombianos. El presidente electo Abelardo de la Espriella reaccionó al pronunciamiento de Iván Cepeda. Aseguró que fue un gesto positivo y que el compromiso del gobierno entrante será garantizar plenamente el derecho a la oposición política y la manifestación pacífica. El presidente Gustavo Petro también se pronunció al respecto y en un mensaje bastante confuso, pues inicia hablando sobre la anulación de elecciones en Rumania y que podría hacerse acá en Colombia por injerencia extranjera. Luego asegura que empezará el proceso de empalme y también su retirada pacífica. Tras concluir el escrutinio nacional que ratificó la victoria de Abelardo de la Espriella en segunda vuelta presidencial, el presidente Gustavo Petro anunció que iniciará el proceso de empalme con el mandatario electo. A través de un extenso mensaje publicado en su cuenta de X, el jefe de Estado señaló que el país está dividido y llamó a reconocer, respetar y llegar a acuerdos. Estamos partidos por mitad y es hora de reconocernos, respetarnos y acordar. Empezará el empalme y mi retirada y quizás la resistencia pacífica. El mandatario reiteró su compromiso con la paz y sostuvo que no llevará a su pueblo a la violencia. En su mensaje también insistió sobre una tesis de presunta injerencia extranjera en el proceso electoral, en alusión a las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y planteó que por esa razón las elecciones deberían considerarse nulas según la Constitución y el derecho internacional. Dentro de los primeros trabajos que ya viene adelantando el presidente electo Abelardo de la Espriella es la mejora de las relaciones con Israel. Dice que se va a encargar de fortalecer e incluso ya tuvo una primera comunicación con el canciller de ese país. El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, sostuvo una conversación telefónica con el canciller de Israel, Gideon Saar, en el que ambos acordaron restaurar y fortalecer la relación bilateral de los dos países. El canciller felicitó a de la Espriella por su victoria electoral y resaltó su cercanía con el pueblo judío y con el Estado de Israel. Durante nuestra charla, el presidente electo reiteró su compromiso, el cual expresó también durante su campaña electoral, con una alianza entre Israel y Colombia que sea más fuerte que nunca. Por mi parte, también enfaticé nuestro firme deseo de consolidar esta alianza para bienestar de ambos pueblos. Lo haremos juntos, Colombia e Israel, y en grande. Por su parte, de la Espriella aseguró que Colombia restaurará y fortalecerá su vínculo con este país como nunca antes y aseguró que Israel podrá contar con Colombia como un aliado leal y firme. Mañana a las 10 de la mañana el CNE le entregará las credenciales a Abelardo de la Espriella y a su vicepresidente José Manuel Restrepo. Ana María Celis para Noticentro 1. Gracias, Ana María. La Corte Constitucional avaló parcialmente el decreto de emergencia económica por la situación invernal en Córdoba. César Melo nos amplía la información. César, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Pues con una votación de 8-1, la Corte Constitucional avaló la emergencia económica decretada por el Gobierno Nacional para atender la situación invernal en el departamento de Córdoba. Pese a la aprobación del Alto Tribunal, hizo algunas excepciones frente a la medida del Gobierno Nacional. La Sala Plena de la Corte Constitucional avaló el decreto del gobierno que estableció la emergencia económica por la situación invernal en el departamento de Córdoba, duramente afectado este año por las lluvias. El Alto Tribunal estableció que la emergencia se justificó, sin embargo aclaró que los recursos extraordinarios obtenidos para financiar la emergencia no se podrán extender a otros gastos externos, por lo que se limita a 181 municipios afectados. Pese a su aprobación, la Corte negó las medidas que facultaban a la Agencia Nacional de Tierras para adquirir predios para reubicar las unidades productivas y el Alto Tribunal también dejó sin efecto las medidas relacionadas con la atención de la crisis financiera de las empresas de servicios públicos de energía. La Corte le pidió al Ministerio de Hacienda calcular el costo real de la emergencia con las eventuales adiciones presupuestales. Y en otras noticias, un juez de control de garantías envió a la cárcel a 9 personas señaladas de integrar una red de corrupción señalada de desviar millonarios recursos. Se calcula que serían más de $500 millones comprometidos en recursos de regalías. 9 personas fueron enviadas a la cárcel por participar en un entramado de corrupción en el manejo de recursos de regalía en los departamentos de Casanare, Magdalena, Caldas, Santander, La Guajira, Cesar, Bolívar, Arauca y Córdoba. La Fiscalía General de la Nación investiga 101 proyectos por una cuantía superior a los 496.000 millones de pesos en contratos que se habrían suscrito en los últimos 6 años. El ente acusador indaga el direccionamiento de los contratos de regalías y la presunta apropiación de porcentajes de cada uno de los proyectos.
Y en otras noticias judiciales, el Tribunal Superior de Bogotá prorrogó por 1 año la medida de aseguramiento contra el exdirector del DAPRE, Carlos Ramón González, quien, recordemos, está siendo investigado por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo. Con la decisión se prorroga por 1 año esa orden de captura en su contra. Recordemos que el exfuncionario del gobierno Petro es prófugo de la justicia. Información que originamos desde el occidente de Bogotá, César Melo, Noticentro 1. Regiones. ¿Qué pasará con las negociaciones de paz en la cárcel de Itagüí en el departamento de Antioquia? Pues surgen diferentes dudas por el cambio de gobierno. En el gobierno del presidente Gustavo Petro se estaban llevando algunos diálogos. ¿Qué pasará con Abelardo de la Espriella? La Mesa de Paz Urbana del Valle de Aburrá, uno de los principales símbolos de la paz total del presidente Gustavo Petro, enfrenta un futuro incierto. Tras la elección de Abelardo de la Espriella, crecen las dudas sobre la continuidad del proceso que desde 2023 ha reunido en la cárcel de La Paz de Itagüí a jefes de estructuras criminales y representantes del gobierno. Aunque han surgido versiones sobre el cierre de este espacio, la senadora Isabel Zuleta y el gobierno nacional insisten que la última palabra la tendrá la nueva administración a partir del 7 de agosto. Solicitamos que este esfuerzo de construcción de paz Urabá continúe, considerándolo un escenario crucial para la estabilidad de Medellín y el Valle de Aburrá, esto demostrando con logros concretos en el desescalamiento de las violencias. La posible terminación de este proceso ya desata reacciones, mientras unos advierten riesgos para la seguridad del Valle de Aburrá, otros celebran el eventual fin de una estrategia que ha sido duramente cuestionada. Realmente esto fue un fracaso y por eso hoy se anticipa a manifestar que van a levantarse esos diálogos antes que el presidente dé la orden de levantarlos. Acaban de sacar los bandidos desde allá de la cárcel un comunicado diciendo que no se suspende, sino que están dispuestos a hacer un empalme. No tiene sentido pensar en ningún empalme. El debate cobra fuerza en medio de los escándalos que rodearon la mesa, la parranda vallenata en la cárcel, las denuncias sobre presuntas salidas de cabecillas y las polémicas que marcaron este capítulo de la paz total. Fue rechazado el aumento en las tarifas de energía y el fenómeno del superniño ya está impactando la costa caribe. Hay preocupación de los usuarios del servicio de energía de aire en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira, esto por el anuncio del aumento en la tarifa para el próximo mes de julio. Esto ha dicho en las últimas horas Norman Alarcón, él es el presidente de la Liga de Usuarios. De 796 a 840 pesos el kilovatio, un aumento de 5.5%. La inflación de todo un año en un solo mes es el aumento que nos aplicó la empresa Aire, intervenida por el gobierno nacional. La Liga Nacional de Usuarios rechaza enérgicamente este aumento cuando estábamos esperando era una rebaja. Por su parte, y a través de un comunicado, la empresa de energía Aire confirmó el aumento de la tarifa para el próximo mes de julio. También hay preocupación en el sector por parte del anuncio que hizo recientemente el presidente Gustavo Petro sobre la liquidación de la compañía. Desde Barranquilla Atlántico informó Menfi Méndez Mejía para Noticentro 1. El bloqueo en el acceso al muelle turístico de Buenaventura ya comienza a generar pérdidas económicas y también está afectando a decenas de turistas que llegaron a la ciudad para disfrutar de sus vacaciones. El bloqueo que más de 24 horas se presenta en el muelle turístico de Buenaventura ya está generando traumatismo en el transporte de los turistas a los diferentes puntos de La Bocana, Juan Chaco y Ladrilleros. Los operadores del gremio afirman que esto puede traer traumatismo, teniendo en cuenta que ya inicia la temporada de mitad de año y la de avistamiento de ballenas. El bloqueo al acceso al muelle flotante de Buenaventura ya está empezando a afectar a los empresarios que han tenido que suspender la venta de tiquetes hacia los puntos turísticos de la ciudad, generándoles pérdidas económicas. Venimos levantándonos de unos procesos que han sido bastante complicados y llegar nosotros a cerrar el muelle, a no prestar un servicio de personas que vienen de partes lejanas, que no tenían conocimiento de este proceso que estamos nosotros en este momento, nos genera bastante pérdida, digamos así.
Centenares de turistas que por primera vez vienen a Buenaventura han llegado a la ciudad y se han encontrado con ese bloqueo afectando sus planes vacacionales. Venimos a desarrollar pues un descanso que teníamos programado desde hace un buen tiempo, hasta el momento no hemos podido realizarlo, partíamos desde la mañana, teníamos pues ya una reserva realizada allí en un hostal, sucede que pues hasta el momento vamos a salir apenas y no sabemos pues en cierta parte el regreso también nos va a poder realizar una mala desprogramación. Esta situación, aunada al bloqueo constante de la vía que de Buenaventura conduce al resto del país, ha hecho que los turistas miren otras opciones para pasar sus vacaciones. La Dirección Territorial de Salud de Caldas reforzó acciones de prevención ante los 77 casos confirmados de dengue, con mayor porcentaje en el Magdalena caldense. La Dirección Territorial de Salud de Caldas advirtió el aumento de casos de dengue en el departamento y reiteró el llamado a la comunidad para fortalecer las medidas de prevención. En el departamento está presente el mosquito Aedes aegypti, vector responsable de la transmisión tanto del dengue como de la fiebre amarilla. La recomendación es tener mucho cuidado con los recipientes que manejan agua limpia estancada. Recordemos que una hembra puede poner 200 huevos. Eso quiere decir que combatirlo no es fácil. Ustedes como comunidad, como departamento de Caldas, que hemos sido juiciosos dándole la información, es importante que hagamos el caso de no tener esas aguas limpias estancadas sin el debido cuidado, porque esto nos puede llevar a la muerte o a unos cuidados intensivos, que es lo más primordial evitar. Se han reportado 100 casos entre probables y confirmados, de los cuales 77 han sido confirmados mediante pruebas diagnósticas. La vigilancia epidemiológica en el municipio de La Dorada continúa siendo el territorio que más casos aporta en el departamento. Actualmente presenta 47, seguido de Supía, debido a su condición y zona endémica. Los síntomas van desde fiebre alta y dolores musculares. Colombia superó 400 registros notificados de dengue en el Sistema Nacional de Vigilancia de Salud Pública durante el primer semestre. Concentrado en departamentos como Antioquia, Valle del Cauca, Meta, Cesar y Santander. Autoridades del departamento del Meta se pronuncian frente a la captura del cabecilla alias Monohuevo, resaltando su amplia experiencia criminal. Por homicidio, secuestro y extorsión en los que exigía sumas entre 80 y 120 millones de pesos, fue capturado cabecilla de estructura criminal en el municipio de La Macarena. En la zona rural de un delincuente alias Monohuevo. Este delincuente de 26 años de edad, con 8 años de militancia en la estructura Ever Castro. Y quien tiene llamados desde diversas fiscalías y juzgados por delitos como desaparición forzada, abuso sexual y también extorsión. Asimismo, este hombre presenta órdenes de captura vigentes por su presunta participación en el homicidio del firmante de paz Yesid Octavio Morales y en el secuestro del presidente de la Junta de Acción Comunal de La Julia y la desaparición de sus hermanos. Es la información desde Villavicencio para Noticentro 1, Alison Ramírez. Una buena noticia en Santander, donde el gobierno nacional y el gobierno departamental llegaron a un buen acuerdo y nuevo acuerdo para aumentar los recursos del programa de alimentación escolar. El gobernador de Santander alista un paquete de proyectos para presentarlos al nuevo gobierno, entre los que se encuentran más de 135.000 millones de pesos para colegios con fallos judiciales y más recursos para el PAE. Y algo que hemos querido reiterarnos es lo del programa de administración escolar. Nosotros cubrimos la 100% de los niños, pero lamentablemente del Ministerio de Educación solo recibimos el 17%, cuando la gobernación tiene que invertir 160.000 millones de pesos. Nosotros lo hemos venido diciendo, nos vamos a pedir al gobierno nacional, y es que Santander sea igualado. Nosotros no queremos que nos den más que a los demás, sino que nos den en la misma proporción. Actualmente, Santander recibe del Ministerio de Educación apenas el 17% de los recursos requeridos para garantizar su funcionamiento. Más o menos de 120 niños le estamos dando 30.000 millones de pesos y a otros departamentos 80.000 millones de pesos. No entiendo la diferencia por qué. Eso es algo urgente porque al liberar esos recursos liberamos plata de regalías que nos sirve para invertir en escuelas y en vías humanas.
El mandatario aseguró que estas iniciativas se realizan con el único objetivo de garantizar mejor inversión en la educación para el departamento. Desde Bucaramanga, Santander, Yurema Rivera informó para Noticentro. Bogotá. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, sostuvo su primera conversación telefónica con el presidente electo, Abelardo de la Espriella. Los detalles los tiene Valentina Mejía. Valentina, buenas noches. Buenas noches, Margarita. Televidentes, tal y como usted lo menciona, este miércoles se llevó a cabo ese primer contacto entre el alcalde Carlos Fernando Galán y el presidente electo Abelardo de la Espriella. Muchos cabildantes de la ciudad catalogaron como esta primera llamada, este primer acercamiento como un acto positivo, luego de un gobierno pasado del presidente Gustavo Petro marcado por constantes diferencias entre los dos mandatos. La información fue dada a conocer por el mandatario distrital a través de su cuenta de X, donde señaló que se trató de un diálogo breve pero positivo. Según indicó, durante la comunicación ambas partes manifestaron su disposición de mantener una relación institucional que permita avanzar en iniciativas estratégicas para Bogotá. Absolutamente positiva la llamada que tuvo el presidente electo Abelardo de la Espriella con el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán. Bogotá y la nación tienen que trabajar de manera conjunta, no solamente para sacar adelante proyectos determinantes de infraestructura, como la expansión del sistema de transporte, incluyendo Transmilenio, las líneas de metro, los cables, discusiones objetivas sobre los Regiotram, sino también para dar una discusión seria sobre el tema de la seguridad. El intercambio entre Galán y de la Espriella ha sido interpretado por algunos cabildantes como una señal temprana de entendimiento con el gobierno nacional entrante. Ese es el camino, que independientemente de las orillas ideológicas, primen los proyectos de ciudad. Esa comunicación efectiva entre la nación y el distrito son necesarias y es finalmente lo que necesita la ciudadanía de Bogotá. Solución real a los problemas reales de la gente. La ciudad no puede volver a padecer lo que vivió con Gustavo Petro, que desde el gobierno nacional intentó sabotear la construcción del metro de Bogotá, frenar el avance de obras de importancia estratégica para la ciudad y debilitar a nuestra fuerza pública, limitando la lucha contra el crimen en la capital del país. Aunque no se revelaron detalles sobre los temas específicos tratados durante la llamada, el contacto entre ambos dirigentes abre un nuevo escenario para las relaciones entre la Casa de Nariño y el Palacio de Líbano en los próximos años. Y en otras noticias también de la capital del país, recordemos que permanecen en la Agencia Nacional de Tierra más de 500 indígenas del Cauca pertenecientes a la comunidad Misak, quienes alegan que el gobierno nacional les ha incumplido completamente con los acuerdos pactados por el presidente Gustavo Petro a inicio de su mandato. Cerca de 500 integrantes de la comunidad indígena Misak llegaron a Bogotá desde el pasado martes para exigir avances en los compromisos adquiridos con el gobierno nacional relacionados con la formalización, ampliación y compra de tierras en el departamento del Cauca. Que los procesos han sido muy lentos y ya termina el gobierno Petro y esos compromisos sentimos que no han avanzado, entonces por eso hoy estamos aquí. Jurídicamente hemos dado la batalla como pueblo Misak, pero no ha avanzado en los temas de acuerdos que hemos tenido con el gobierno. Aseguran que pese a haber adelantado los trámites y entregado la documentación requerida por la Agencia Nacional de Tierras, los procesos continúan avanzando con lentitud. La Agencia Nacional ha puesto muchos requisitos. Por ende, nosotros hemos tratado desde las comunidades buscar toda la documentación requerida por la ANT, pero desafortunadamente han sido muy lentas. La comunidad advirtió que su permanencia en Bogotá dependerá de las respuestas que reciban por parte del gobierno y que no contemplan regresar al Cauca hasta obtener avances concretos. Y también es alarmante en la capital del país el panorama de agresiones a agentes de tránsito en medio de operativos en la ciudad de Bogotá. En lo que va corrido de este 2026 se han registrado más de 47 lesiones a estos uniformados. Un nuevo episodio de intolerancia registrado durante un operativo de control en la localidad de Engativá volvió a poner sobre la mesa los riesgos que enfrentan los funcionarios encargados de regular la movilidad en la capital del país. El video registra el momento en que varios motociclistas rodearon e intimidaron a agentes de tránsito mientras realizaban estas labores de control. Fueron agredidos por motociclistas con un arma blanca, con un cuchillo.
Esta ciclorruta permanentemente es violada, la norma es violada en este punto y por eso con esos controles los agentes de tránsito vinieron a esta zona donde fueron agredidos. La rápida reacción de los uniformados permitió la captura del presunto responsable, quien fue dejado a disposición de las autoridades competentes para responder por estos hechos. En lo que va al 17 de junio de este año 2026 ya ha habido 37 casos de agresión a agentes de tránsito en Bogotá y han resultado perjudicados 47 agentes. 25 personas ya han sido capturadas. Y es que desde el Consejo de la Ciudad se advirtió que esta agresión representa un desafío para la convivencia ciudadana y reiteran la necesidad de garantizar condiciones seguras para quienes tienen la responsabilidad de velar por el orden y la seguridad vial en la ciudad. Es la información que se tiene hasta el momento. Continúen ustedes con más Noticentro 1, informó Valentina Mejía. Económicas. ¿Cansado de que le cobren por cualquier cosa? Pida la nueva tarjeta de crédito Daviplata, que no le cobra cuota de manejo. Noticias económicas en Noticentro 1. Naturgas calificó de preocupante el informe de las reservas de petróleo y gas, reportado por la Agencia de Hidrocarburos. Insiste en la necesidad de una reactivación en la exploración del sector para garantizar la seguridad energética en el país. Después de los datos entregados por la Agencia Nacional de Hidrocarburos en materia de reservas, Naturgas sostiene que las cifras son desalentadoras y obligan al país a reactivar su exploración. Las reservas probadas de gas se mantuvieron en 5,9 años, pero bajaron en volumen al pasar de 2.064 a 1.717 millones de pies cúbicos, lo que representó una caída del 17%. Se pone en riesgo la soberanía energética. El desafío es acelerar las decisiones y los proyectos necesarios para convertir esos recursos en energía disponible para los colombianos. La dirigente insistió en garantizar la autosuficiencia en favor de millones de colombianos. Estamos hablando de la energía que utilizan millones de hogares colombianos para cocinar, de la energía que necesitan nuestras industrias para producir y del combustible que respalda la generación eléctrica cuando enfrentamos periodos de sequía. Para Naturgas, la situación actual exige avanzar simultáneamente en el incremento de la producción nacional y el fortalecimiento de la infraestructura de transporte y regasificación. El gobierno nacional prorrogó por 5 meses el contrato del Fondo Nacional del Café. Las futuras decisiones quedarán en manos del presidente electo, Abelardo de la Espriella. A través de un comunicado, los ministerios de Hacienda y de Agricultura anunciaron la prórroga por un periodo de 5 meses al contrato del Fondo Nacional del Café. Cabe recordar que dicho fondo es administrado por la Federación Nacional de Cafeteros. Los recursos, que son los parafiscales provenientes de las exportaciones del grano en el mercado internacional, buscan apoyar a los productores y las familias cafeteras del país. Con la prórroga, la Federación mantiene esa administración, entonces será ya el próximo gobierno que determine si habrán cambios en el manejo del Fondo Nacional del Café. Precisamente la administración de Gustavo Petro planteaba reestructurar el manejo de estos recursos con mayor participación desde el gobierno. El Ministerio de Trabajo acompañará a más de 700 funcionarios que se verán afectados con la liquidación del Ministerio de Igualdad y Equidad. El dato del día. Luego de la firma del decreto por parte del Gobierno Nacional que ordena la liquidación del Ministerio de Igualdad, una de las apuestas del presidente Gustavo Petro, el Ministerio del Trabajo anunció la activación de una mesa de garantías laborales para acompañar a los más de 700 funcionarios que se verán afectados durante el proceso. La medida fue acordada en una reunión entre delegados del Ministerio de Trabajo, Función Pública y las organizaciones sindicales UNED y Sintra Igualdad, con el objetivo de garantizar el respeto de los derechos laborales de los trabajadores. La norma establece un plazo máximo de 1 año para culminar la liquidación y dispone que el presidente designe a un agente liquidador que actuará como representante legal de la entidad durante esta etapa. Indicadores económicos. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana jueves será de 3.428 pesos con 32 centavos. Los profesionales de cambio compran la divisa en promedio entre 1.610 pesos y la venden entre 1.660 pesos. Un euro cuesta 3.875 pesos con 20 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $2.77. El precio interno se cotizó a 2.165.000 pesos la carga. El barril de petróleo WTI se cotizó en $69.89.
La referencia Brent para Colombia se cotizó en $73.38. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 3,24% a 2.270 puntos.